Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí en Color Visión. La tragedia, que terminó en tragedia, de el sábado pasado provocado por el fenómeno atmosférico de la cantidad de lluvias registradas sobre la República Dominicana, en especial sobre la capital, sobre el Distrito Nacional, pero que también se registró en muchas otras partes del país, principalmente en todo el litoral sur y hasta la frontera y subiendo toda la línea fronteriza. Los muertos se están contando todavía. Desgraciadamente 21 estaban confirmados en la mañana de este lunes, pero se están haciendo levantamientos en muchos otros sitios. Hay personas desaparecidas, daños a la propiedad incalculables. Las cosechas sufrieron serios estragos, puentes, carreteras, de todo. En el mes de noviembre del año pasado, 4 de noviembre del año pasado, ocurrió algo similar en la capital. Una vaguada que venía de frente a la capital fue detenida, según los expertos meteorólogos, prácticamente con una pared de un frente que venía desde el oeste, frenó y estuvo cayendo agua sobre la capital dominicana durante por lo menos 3 horas en la tarde-noche, provocando inundaciones inesperadas y la pérdida de miles de vehículos, cientos de vehículos, más de 1000 vehículos dañados totalmente, calles, edificios, viviendas anegadas, muchos daños en la capital, varios muertos en una tarde-noche y noche trágica para los dominicanos. 4 de noviembre, un año después, mediados de noviembre del 2023, ocurre algo similar. Un mal tiempo, una tormenta que venía de sur a norte, desde, por así decirlo, cerca de las costas de Centroamérica, cruzó todo el Caribe y enfiló hacia el Atlántico, cruzando la República Dominicana, Haití y toda esta parte. Y provocó el aluvión, el gran diluvio del sábado en la tarde. Sentí mucho las escenas que se veían en las redes sociales, en la televisión que dio cobertura todo el día de lo que estaba pasando, y en especial de la situación esta ocurrida en el elevado paso a desnivel y elevado ahí en la Máximo Gómez, en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Y lo siento tanto porque murió un gran amigo ahí, un gran amigo. Sí, señor. Qué pena, qué pena. General Cabrera Castillo, un hombre bueno, médico, urólogo, general de la policía ya en retiro, que sirvió muchos años en el hospital de la Policía Nacional. Una persona agradable. Compartí muchas veces con él en la casa de amigos comunes, donde siempre acudía en la casa de un amigo común de Fran Cabral a llevarle unos bocadillos, unos pastelitos, unos dulces. Era muy amigo de él. Le decía papá a Fran Cabral. Y allí muchas veces tomamos café, hablamos de muchas cosas, de la familia, de la situación del país, de la situación social. Era un hombre bueno, que había ido al Aeropuerto Internacional de las Américas a buscar a 2 parejas, unos jóvenes esposos, la señora embarazada y los padres de esta señora, todos puertorriqueños que venían a República Dominicana a celebrar un cumpleaños al que iban posteriormente a Punta Cana. Van a llegar a la capital y después se iban a Punta Cana.
Cuando venían pasando por debajo del elevado, del paso a desnivel, se desprendió la pared, lo que ustedes conocen, eso que se ha visto en las redes sociales, en los noticiarios de televisión dominicana. Se desplomó y 2 carros quedaron sepultados. En uno murieron 4 personas, entre ellos 3 nacionales haitianos que venían en ese carro, y en el otro carro 5 personas. Las 4 personas, estas las 2 parejas puertorriqueñas y el general Cabrera Castillo. Impresionante la forma de perder la vida en un santiamén. Pasar por el lugar, yo diría, inapropiado en el momento inapropiado. Fracciones de segundos. Me recuerda aquel caso de hace unos meses de un árbol que se desplomó en las inmediaciones de la ciudad universitaria. Se desplomó este árbol por donde estaba INASIF antes, frente a lo que es el Laboratorio Nacional, ahí casi en la esquina Correa y Sidrón, de donde sale el túnel que comunica con la parte de la UAS. Y este señor iba transitando justamente ahí cuando se desprendió este árbol gigantesco y le cayó encima y aplastó el carro. En el mismo segundo que él pasó por ahí, perdió la vida. Y esta familia, estas personas, estas 9 personas, este matrimonio, estos 2 matrimonios extranjeros que venían al país a vacacionar junto con un médico, un hombre bueno, los otros también en el otro carro, pasando en el lugar, en el momento en que se desprendió esa losa y le cayó encima y los aplastó. Ahora habla mucho de que si eso se había dicho, que si habían visto de contusión, de que si hace 20 años se habían dado la voz de alarma, si hace, a principios de este año, algunos meses, se había vuelto a decir que esto podía ocurrir, que no sé si se había hecho, si no se había hecho nada. Es llover sobre las lágrimas. Es llorar sobre las lágrimas, mejor dicho. A lo que pasó, pasó. Establecer responsabilidades, sí, es importante. Pero tomar esto como punto de discusión política, que por qué eso se hizo mal hecho cuando el gobierno tal y el ministro tal y la gente que estaba ahí. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué lo que estaban después, si se había dado una voz de alerta de que habían problemas, no lo hicieron? ¿En qué gobierno fue o en qué gestión fue? Si ahora no se había hecho nada, aunque se había dicho desde el principio de año que podía pasar esto. O sea, ganemos la experiencia del desastre. Ganemos la experiencia del desastre. Eso es lo que hacen los países. En Estados Unidos, hace 5 o 6 años, se desplomó un puente levadizo por encima de una calle en la Florida. Varios muertos, exactamente lo mismo. Un puente a nivel, pasó a desnivel, se desplomó, aplastó varios vehículos, varios muertos. Se procedió a una investigación, pero el gobierno federal indicó inmediatamente una revisión de todos los puentes. Una revisión de todos los puentes y un informe del estado de todos los puentes. De ese género y todos otros puentes. Para si habían problemas que podían repetirse de esa misma forma, corregirlos u otros problemas. Entonces eso es lo que hay que hacer. Ver lo que pasó. Inmediatamente comenzar a corregir el tema, no dejarlo ahí como un museo para que la gente pase, vea y llore sobre los cuerpos de 9 personas que murieron ahí. Viabilizar tema, hacer una investigación, qué pasó, por qué pasó, y además de establecer responsabilidades si fuera necesario. Buscar correctivos para que eso no se replique en otros lugares, porque aquí va a seguir lloviendo siempre. Cuando se cayó el Airbus en noviembre del 2001, apenas
poco menos, alrededor de 2 meses después de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono. Cuando ese avión despegó desde el aeropuerto John Kennedy con destino a República Dominicana, con un 75% de pasajeros dominicanos, 200 y pico de pasajeros y tripulantes, ese avión se desplomó y cayó sobre, parece que fue sobre Queens, hace 20 y tantos años, 22 años, sobre Queens. Y se pensó inmediatamente que podía ser otro atentado, otra situación, porque fueron con aviones que derribaron la Torre Gemela y todo bien. Inmediatamente se determinó que fue un accidente. Al tiempo de investigar qué pasó con ese accidente, inmediatamente se tuvieron los primeros informes, rápidamente, en pocos días, de qué habría provocado ese accidente. Se establecieron medidas para evitar la repetición de eso. Que si la turbulencia de un avión despegando con mucha potencia, esos que tienen 4 turbinas con mucha potencia, podrían provocar una turbulencia en el avión que venía detrás, porque despegan cada 45 segundos, cada 30 segundos despega un avión en el John Kennedy. Se varió. Dar un tiempo mayor para permitir que todas esas ondas de turbulencia pudieran esparcirse y no afectaran el avión que venía detrás y pudiera provocar lo que ocurrió, que después de levantar el avión cayó. Perdió potencia y cayó. Otro avión, un Airbus también me parece, se le desprendió una parte del ala, una parte de los alerones se desprendió y se determinó que había un tornillo que podía aflojarse y tener problemas. Pararon y bajaron todos los aviones de ese tipo a tierra, a hacer una inspección de todos, de lo que estaban volando en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que fue cuando ocurrió el tema. La casa inmediatamente los paró para hacer esas correcciones. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este momento. Bien las investigaciones, bien si hay que establecer responsabilidades, sanciones, lo que usted quiera. Pero concomitantemente vamos a ver los estudios que hay de todo ese sistema de puentes, de pasos a desnivel, de puentes a desnivel, de todo. Inmediatamente hacer una investigación de qué hay, qué puede pasar, qué puede repetirse, para evitar tener después que llorar sobre las lágrimas. Estamos en campaña política y es muy cómodo y es muy bueno endilgarle causas a los anteriores que están en campaña, a los de ahora que están en campaña. Entonces las redes se han convertido en una rebatiña, el morbo de las redes sociales se han convertido en una rebatiña con verdades, medias verdades, mentiras, medias mentiras, con todo lo que usted conoce. Yo creo que en esto aquí las autoridades tienen que crecerse. Bueno, habíamos recibido ciertamente, o teníamos conocimiento de esto, o no teníamos conocimiento de estas fallas estructurales, lo que fuera, y procedemos inmediatamente a hacer una inspección, y procedemos inmediatamente en ese mismo puente y en otros a hacer las correcciones del lugar. Yo recuerdo que en el elevado que está en la autopista de las Américas, en la avenida de las Américas, que es un elevado rarísimo que gira, es de oeste a este y que gira sobre sí mismo, un elevado rarísimo. No es como los trébol, que uno entra por un lado y sale por otro, sino que gira sobre sí mismo. Y es el que va al hipódromo, me parece que es, al hipódromo Pedro Antillano. Roberto Cavada hizo un reportaje de unas grietas que tenía ese elevado, unos defectos que tenía ese elevado, y lo publicó en su noticiario.
y hizo comentarios sobre eso. Y no se hizo nada. E insistió sobre eso. E insistió sobre eso. Y eso provocó que otros medios noticiosos hicieran reportajes, tomaran fotografías, publicaran lo que había. Y prácticamente se obligó a las autoridades a buscar una solución rápida e inmediata sobre eso antes de que pasara una catástrofe. A veces, muchas veces, las autoridades reaccionan muy lento. No le dan importancia muchas veces a los problemas que les denuncian. Van y chequean, hacen un aguaje, pero eso no tiene prioridad, o está en otras cosas, o no creen que eso tenga la magnitud que tiene. Y pueden entonces ocurrir situaciones lamentables, situaciones serias, donde se pierdan vidas. Entonces yo creo que la experiencia que debemos ganar de esto, porque no podemos contra el clima, no podemos contra los fenómenos atmosféricos, no podemos contra ellos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para evitar que se conviertan en catástrofes, en desastres para la población. Hay que reconocer que en los últimos tiempos, no estoy hablando de este gobierno, del anterior ni del que viene, en los últimos tiempos, las medidas de prevención que han sido dispuestas por el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, las advertencias que se han hecho desde meteorología, desde que está formándose un mal tiempo, un ciclón en este caso, han ayudado sobremanera a salvar muchas vidas y a salvar muchas propiedades. Mucha gente desaprensiva que le da par de tres, que lo que está preparando, viene un ciclón, vamos a preparar un sancocho, el ciclón se desvió, pero no, hombre, están en otra cosa. Ahí veíamos, por ejemplo, en la Plaza de la Bandera, en el paso a desnivel, ahí en la 27 de febrero con Luperón, que todo eso se anegó todo, para comenzar por ahí el sábado pasado. Había gente bañándose, dando brazadas y haciendo como si fueran brazadas olímpicas, exponiéndose al peligro ahí. No poca gente bajó al malecón y dijo que estaba decepcionado porque en el malecón no habían subido las olas como ellos esperaban. Estaban en las redes. Sí. Tenemos que, además por nosotros mismos, por nuestras familias, tomar las medidas de prevención, estar atentos a lo que dicen las autoridades, no lo que los vagos, los malvados en las redes sociales andan diciendo y proclamando, sino llevarse lo que dicen las autoridades, que desde hacía 2 o 3 días, 4 días, están previendo ese fenómeno que venía subiendo por todo y cruzando el Caribe para atravesar República Dominicana, y habían hecho todas las alertas, todas las advertencias del lugar. Estaban movilizadas las autoridades para eso. La otra parte, que es la parte principal, la pone usted y la pone su familia, la pone la población. Y es así. Entonces, lo que pasó el sábado, no teníamos forma de parar la lluvia. No teníamos forma de parar la lluvia. Funcionaron los drenajes dentro de lo precario que son los drenajes de la capital. Funcionaron porque 4 o 5 horas después de las lluvias ya estaba todo bajo nivel. Habían ido desapareciendo, salvo cabeceras de ríos y otras zonas. Pues en la capital eso fue pasando. Entonces, comportémonos como mayorcitos, como gente con pantalones largos. Y no vengamos a culpar ahora a las gentes de meteorología que no dijeron nada. ¿Cómo que no dijeron nada? Por aquí mismo, desde la semana pasada, estamos hablando que viene ese fenómeno. Hemos puesto la gráfica, que alerta verde para tal sitio, que por tal sitio va a pasar, que si va a pasar por la frontera, que va a pasar más cerca de Haití, dándole seguimiento a un fenómeno fuera de ciclo, por así decirlo, aunque estamos en la temporada ciclónica aún, pero ya viendo con las advertencias de que en cualquier momento cambian
¿Ustedes se acuerdan de Olga y Noel? En el 2007. Entraron el 26 de noviembre uno y otro el 7 de septiembre, 2 tormentas una detrás de otra, que causó muchísimos estragos en el país. Ya había terminado incluso la temporada ciclónica cuando entró Olga, el último. Primero fue Noel y después Olga. Estamos a merced de esos cambios climáticos. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte para aminorar los estragos que provocan estos fenómenos. Después de ocurrido, las autoridades tienen la responsabilidad de ir en auxilio de los damnificados, de las personas que perdieron sus propiedades, que perdieron sus cosechas, que no tienen nada que hacer. Esa es la segunda parte del deber de las autoridades. Y, como decía en principio, investigar qué pasó, pero siempre con el propósito que se establezcan responsabilidades si fuera necesario, culpas si lo que usted quiera, pero siempre con el propósito de corregir otras fallas que pudieran repetir esa situación. Así es. Cuando hay este tipo de lluvias y de tantas aguas, los brotes de enfermedades se activan más de lo que estaba el dengue. Por ahí anda el cólera, el dengue, la influenza, que aunque se dice mucho, pero mucha gente afectada con influenza, catarros malos, fiebres, gripes, dolores en el cuerpo, una situación que saca de servicio a cualquier persona por varios días, cuando no se complica y produce situaciones peores. Esa es la realidad. El Consejo Nacional de la Magistratura, cambiando el tema, está convocado ya para el lunes. Inician las sesiones de las entrevistas a los 115 candidatos que aspiran a un puesto de los 5 que están vacantes o que quedan vacantes en el Tribunal Constitucional, incluyendo el del presidente de ese tribunal. Hay 115 aspirantes, muchos que se han presentado por sí mismos, otros que lo han presentado la academia, las universidades, organizaciones, ONGs, y van a ir los comisionados del Consejo Nacional de la Magistratura a escucharlos. Esos comisionados del Consejo Nacional de la Magistratura son el presidente del Senado, Ricardo Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la jueza Nancy Salcedo Fernández, también de la Suprema Corte de Justicia, que funge a su vez como secretaria del Consejo, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, o sea, un senador contrario a la bancada política del presidente del Senado, que de por sí, por default, es miembro del Consejo, y un diputado, en este caso Víctor Fadul, del PLD, quien es contrario a la fuerza política, la segunda mayoría, contraria a la fuerza política del presidente de la Cámara de Diputados. Este grupo de 7 están presididos por el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, Luis Abinader. Son 8 miembros que van a oír, van a cuestionar, van a preguntar temas relacionados con el Tribunal Constitucional, con la Constitución de la República, con leyes especiales, con una serie de situaciones del país, y los que van a ser relevados de sus puestos son Milton Rey Guevara, porque cumplen ya 12 años en el puesto para el cual fueron elegidos. Milton Rey Guevara, que es el presidente del tribunal, Rafael Díaz Filpo, que es el suplente primero, Lino Vázquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Justo Pedro Castellanos Curi. Esos 5 magistrados van a ser ya relevados porque termina su posición en el Consejo de la Magistratura. Comienza, como les digo, el lunes 27
y ya para el día 28 de diciembre, después de haber oído a todos en varias sesiones abiertas, públicas, televisadas, después de haber... Entonces se reúnen en Cámara de Consejo para escoger, de acuerdo a las votaciones que tienen, y después se escoge al presidente dentro de ellos mismos, se anuncia y se hace la juramentación para la puesta en servicio de los nuevos incumbentes. Con esto se cerrará el ciclo de la revocación, la renovación del Tribunal Constitucional, una figura jurídica, la máxima en materia constitucional en República Dominicana, que fue establecida en la Constitución del 2010 y cuyos primeros incumbentes, por un periodo de 9 años, de 6 años, de 9 años y de 12 años, fueron escogidos en 2011, en diciembre del 2011, y puestos en posición con la creación de este tribunal. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Durante el pasado fin de semana, República Dominicana vivió uno de los momentos más trágicos de su historia, en la que unas 24 personas perdieron la vida por las intensas lluvias producto de un disturbio tropical que rompió récords de precipitaciones en 24 horas y que afectó gran parte del territorio dominicano. Todo el gobierno de República Dominicana está incorporado a una jornada de solución de problemas provocados por el reciente disturbio tropical, emitiendo el decreto 586-23, mediante el cual se declaran 3 días de duelo oficial por las víctimas mortales a causa de las inundaciones registradas. También el presidente Luis Abinader dispuso la suspensión de la docencia lunes y martes a nivel nacional en los centros educativos públicos, con la finalidad de evaluar los daños de infraestructura y procurar soluciones, realizar operativos de limpieza y acondicionamiento, así como prevenir y garantizar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, el peligro no ha pasado aún, ya que la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, vigila un área de baja presión ubicada sobre el Mar Caribe Central, la cual posee un 10% de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Las precipitaciones que ocurran elevará las posibilidades de crecida de ríos y cañadas. Los deslizamientos de tierra también continuarán en distintas zonas dominicanas por el nivel de lluvias de los últimos 3 días. Detrás de la vaguada viene un sistema frontal que desde esta noche disminuirán las precipitaciones, pero algunos chubascos podrían registrarse en el transcurso de la tarde. Con el objetivo de facilitar la movilidad de la ciudad de Santo Domingo tras el cierre del paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, en ambos sentidos, las autoridades anunciaron una serie de medidas que iniciarán a partir de hoy y se extenderán hasta que concluyan los trabajos en el paso a desnivel. Como primera medida, en la avenida 27 de febrero entre la Máximo Gómez y la Ortega y Gasset, tramo ubicado frente al Centro Olímpico, quedan habilitados solo 2 de 3 carriles en dirección este-oeste. El carril restante será utilizado para trabajar en las obras sobre el paso a desnivel. Además, no estará permitido el estacionamiento ni el desmonte de pasajeros en el referido tramo.
El Ministerio de Administración Pública, MAP, implementó el teletrabajo para los servidores públicos que residen en el Gran Santo Domingo y que se encuentren a una distancia considerable de su lugar de trabajo. Darío Castillo Lugo, titular del MAP, explicó en una circular que la medida tiene la finalidad de contribuir a la fluidez del tránsito debido al cierre del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez de la capital y minimizar posibles inconvenientes logísticos tras los daños ocasionados por las intensas lluvias del pasado sábado. Un derrumbe de tierra se produjo en la mañana de este lunes en una de las vías aledañas al río Osama, en el lado de Santo Domingo Este. No se han reportado personas heridas ni lesionadas. El tránsito ha sido interrumpido. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El economista neoliberal Javier Milei ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina. Obtuvo el 55% de los votos y superó por 11 puntos al candidato oficialista, el ministro de Economía Sergio Massa. Luego de conocerse los resultados, Javier Milei salió a dar su discurso. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial, sostuvo Milei en su primer discurso ante una multitud fervorosa. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dedicó un mensaje en la red social X, antes Twitter, a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el que le dijo que se refiere al resultado de las elecciones presidenciales en Argentina, sin llorar. Ahora dilo sin llorar, publicó Bukele en respuesta a un mensaje de Petro, en el que indicaba que ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Casi 1,000 musulmanes rohingya de Myanmar han llegado en botes a la provincia indonesia de Aceh en los últimos 6 días, informaron autoridades. Entre ellos había un grupo de mujeres y niños que llevaban días en el mar. Un grupo de más de 240 refugiados fue rechazado por los habitantes del distrito de Aceh Utara, lo que provocó consternación entre organizaciones de derechos humanos. Los refugiados finalmente desembarcaron en el distrito Viuruen este domingo en la mañana. Se ha conocido la composición del nuevo Consejo de Ministros del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El líder socialista se ha tomado tan solo 4 días para perfilar su nuevo gabinete después de conseguir ser investido por el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta el pasado jueves, al contrario de la especulación que circulaba la semana pasada sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Sánchez redujera su tamaño. Se mantienen los 22 ministerios de la pasada legislatura, de los que 12 estarán en manos de mujeres. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Javier Milei ganó las elecciones de Argentina. Ganó las elecciones en el balotaje, en la segunda ronda,
frente a Sergio Massa, que era el candidato oficialista del peronismo. Milei ganó con 56.69% y contra Massa, que obtuvo 46.30%. La decisión fue limpia, transparente. Inmediatamente Massa reconoció que no había podido ganar las elecciones y Milei está disfrutando de ser el presidente electo que tomará posesión en la primera quincena del mes de diciembre, porque esta era la segunda vuelta. Un hombre que refleja muchas expectativas por su discurso de ultraderecha, por sus posiciones radicales. Ha criticado al Papa, va a cerrar el Banco Central, va a dolarizar la economía argentina, ha planteado una serie de cosas que los argentinos parece que dicen, bueno, vamos a apostar a para ver si salimos de todos estos embrollos. La Voz de los Estados Unidos de América el sábado precisamente publicó en su foro interamericano un amplio trabajo, una discusión sobre las elecciones de este domingo. Y ya tenemos el resultado. Si pueden ver en este foro interamericano, se habla de lo que va a pasar mañana domingo, pero lo importante de este foro, para no desaprovecharlo, son las opiniones, los reportajes y cómo se pone en contexto lo que espera Argentina, lo que espera el continente, lo que espera las relaciones con Estados Unidos y con China de Argentina, luego de esta elección y en medio de tantas expectativas. Por eso me permito compartir con ustedes este foro interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, la VOA, Voz de América, en la conducción de Gonzalo Abarca como cada semana. Con este foro los dejo por esta noche con una convocatoria para mañana aquí en Color Visión. A esta misma hora vamos a analizar otros temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche, un buen día. Que Dios le bendiga. Sergio Massa y Javier Milei, candidatos por Unión por la Patria y La Libertad Avanza, respectivamente, se disputan este domingo la presidencia de Argentina. Milei, un economista, libertario y comentarista televisivo, se mide contra el peronista Massa, ministro de Economía de un país en donde la inflación llega al 138%, uno de los peores índices del mundo. Hacemos contacto con nuestro colaborador Gonzalo Mañez en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué defienden ambos candidatos? ¿Cuál es el mensaje de cada uno de ellos? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Mucha expectativa aquí en la República Argentina de cara a las elecciones del domingo. Como los analistas marcan, son dos modelos totalmente distintos entre sí. Posiblemente en estos 40 años de democracia ininterrumpida que vive la Argentina no se han visto elecciones de estas características. Por su parte, Javier Milei impulsa lo que es un sistema, un modelo anticasta, como viene sosteniendo desde el comienzo de su campaña electoral, un modelo que corre por completo a la clase política, a la dirigencia política tal como la conocemos aquí en el país. Y por otro lado, Sergio Massa, que como bien vos dijiste, forma parte del peronismo, pero intenta enviar un mensaje conciliador, un mensaje de unidad nacional, justamente diferenciándose de los anteriores gobiernos kirchneristas y mirando hacia el futuro, prometiéndose un futuro de unidad y bien distinto al de Javier Milei. Una expectativa muy fuerte que hay aquí en la Argentina de cara a las elecciones trascendentales de este domingo. Este domingo se celebra la segunda vuelta electoral en la Argentina y se conocerá quién será el presidente por los próximos 4 años, si Sergio Massa o Javier Milei. El balotaje divide a la población y nadie se anima a arrojar ningún resultado concreto. No hay campaña de miedo. Dan miedo planteando una Argentina para poquitos. Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato oficialista, pretende mostrar un discurso moderado y lejano a las ideas del kirchnerismo. Sabe que necesita el apoyo de los indecisos y de los votantes del centro. Nunca más
a la corrupción en la Argentina, a poner una agenda de transparencia. Por su parte, el libertario Milei insiste en marcar los errores del gobierno para contener la grave inflación actual y la devaluación marcada de la moneda local. Si tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes, 300% de inflación, ¿de qué miedo me hablan? A su favor, Javier Milei también cuenta con el impulso electoral que le otorgó el respaldo de la centro-derecha de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Yo creo que la gente subestima el rol patriótico de Macri. Más de 35 millones de argentinos están habilitados para concurrir a las urnas y elegir quién será el próximo presidente. El resultado es una incógnita y el rumbo de la Argentina se empezará a conocer este domingo por la noche. Gonzalo, los analistas sostienen que Massa no es un peronista tradicional y ha logrado alianzas muy importantes, pese a oponerse fuertemente a la expresidenta Cristina Fernández, una fuerza representativa en el peronismo. Pero, ¿ha habido fisuras en esa coalición o se presenta Massa como candidato monolítico, candidato conciliador? A ver, Gonzalo, es cierto que tal vez la principal coalición y el principal apoyo que pudo recibir Sergio Massa es del propio gobierno. No nos olvidemos que el actual gobierno de Alberto Fernández prácticamente terminó completamente dividido y peleado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y es el oficialismo quien impulsó y quien está acompañando la candidatura de Sergio Massa. Sergio Massa, a lo largo de todos los años de carrera política que tuvo, pasó por distintos espacios, pero hoy le está faltando justamente ese respaldo, gran respaldo que por ahí sí tiene Javier Milei, sobre todo con la centro derecha, y por eso es que Sergio Massa, intenta mostrarse como un candidato mediador, como un candidato conciliador. Hasta el momento no ha recibido, por ejemplo, por parte del peronismo cordobés, de Juan Schiaretti, quien terminó cuarto en las elecciones generales, no ha recibido un respaldo abierto de el candidato y por ende de sus votantes, pero intenta justamente mantenerse en lo que él mismo llama la ancha avenida del medio para conciliar y tratar de captar esos votos de los indecisos, sobre todo, y las personas que no soportan y que no tienen un respaldo fuerte con el kirchnerismo. Ahora, Gonzalo, en cuanto a Milei, ¿continúa él con su retórica a favor de la dolarización, la eliminación del Banco Central, ¿no?, y las críticas contra China? Imagínate, China, un país que es el segundo socio comercial de Argentina. ¿Continúa su retórica? Continúa su retórica. China es un socio comercial, Brasil el primero, aunque la continúa de una manera más moderada. Es parte de los pilares del discurso de Javier Milei desde el inicio de la campaña, romper relaciones con China y con Brasil, aunque en el último tiempo, por ejemplo, dijo que no a un nivel comercial, sino a nivel presidente-presidente, pero sobre todo continúa con su promesa de dolarizar, por ejemplo, la economía argentina, a pesar de que el Banco Central de la República Argentina no cuenta con los dólares necesarios, y también continúa con su promesa, por ejemplo, de cerrar por completo el Banco Central, de una forma mucho más moderada a la que tenía en un inicio, pero Javier Milei promete y mantiene la postura que tiene y tuvo durante toda su campaña electoral, que le permitió llegar a esta instancia, la segunda vuelta electoral en la Argentina. Unos 35 millones de argentinos escogen este domingo a su nuevo presidente. Sergio Massa y Javier Milei se disputan la Casa Rosada. Ambos prometen cambios, ambos enfrentan monumentales desafíos. Ahora, para analizar el tema, me acompaña el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, ex directivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El doctor Deer fue profesor de la Academia Militar de West Point y funcionario de la Oficina del Secretario de Defensa, el Pentágono, aquí en Estados Unidos. También me acompaña el economista, o más bien Marcos Novaro, sociólogo, politólogo y director del Centro de Investigaciones Políticas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo en esta, si se quiere, vistazo internacional, Craig. ¿Cómo ves la política exterior de Estados Unidos hacia Argentina en un momento en donde China y Rusia logran avances en ese país? Bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo, y a su auditorio. Mire, el desafío para los que prestamos atención a las regiones, que en términos generales, la Casa Blanca pues no tiene prioridad a América Latina.
Y en el caso específico de Argentina es más difícil cuando el presidente actual pues no es un aficionado para los Estados Unidos, para ponerlo así. En el caso cuando estuvo el presidente Mauricio Macri, la relación estuvo mejor y pues ya no es tan así. Yo diría que va a ser muy interesante qué pasa cuando se realizan las elecciones y quién sale, porque en el caso posible de que sea Javier Milei, pues cambiaría radicalmente la postura de la Casa Rosada hacia Estados Unidos y quizás así sería más fácil para la presidencia estadounidense responder y estar más conforme y más abierto a dialogar y a coordinar detalles económicos, por ejemplo. Claro, ahora, muy rápidamente, ¿a qué crees tú que se debe, como tú mencionas, esa apatía, en tu opinión, de la Casa Blanca hacia América Latina, específicamente en Argentina, un socio comercial muy importante para Estados Unidos? Craig. Sí, pero hay la cuestión política y hay la cuestión de comercial económico. Y no van a la mano. Una cosa es una y la otra es la otra. Muy bien. Marcos, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrentan ambos candidatos? ¿Cuál es el panorama, de los argentinos ante estas dos propuestas políticas tan distintas, diametralmente opuestas? Sí, efectivamente son dos propuestas muy extremas. Massa ha hecho una campaña afirmando que lo peor de la crisis pasó y él va a encabezar una gestión de recuperación del salario y que no hace falta un ajuste del gasto para bajar la inflación. Es decir, que uno puede imaginar que va a continuar con muchas de las políticas del kirchnerismo de estos años y probablemente tenga problemas porque va a ser muy difícil que eso tenga éxito. También hay dudas muy serias respecto de que Milei pueda tener éxito, ¿no? La propuesta de Milei ha sido dolarizar la economía y hacer un ajuste de alrededor de 15 puntos del gasto público. Y tiene una coalición muy pequeña que difícilmente le alcance para aprobar esas medidas en el Congreso. Entonces, por el lado de Milei, la inviabilidad va a ser más inmediata, digamos, ¿no? Es más probable que tenga problemas desde el principio y tal vez la Argentina agrega a la crisis económica una crisis política muy seria. En el caso de Massa, tal vez el deterioro sea más gradual, pero es difícil imaginar que su propuesta, si realmente es sincero en lo que ha prometido en la campaña, pueda evitar que la situación se siga deteriorando. Claro, ahora déjame retomar lo que has dicho y tal vez si nos puedes explicar el hecho de que, bueno, Milei insiste en que que si llega a la presidencia dolarizará la economía, como bien lo has dicho. ¿Qué significa esto en un país como Argentina? Pues si nos puedes dar un panorama general. Un país como Argentina que ya tiene, fíjate, problemas para pagar los 44.000 millones de dólares, al Fondo Monetario Internacional. Bueno, el argumento de Milei es que como los argentinos ahorran en dólares, lo que hay que permitir es que esos dólares circulen y que están en este momento están escondidos, cada quien, las empresas y los particulares tienen sus dólares en el exterior o en cajas de seguridad en los bancos o en su casa, digamos, en una caja fuerte, a la espera de que termine la devaluación del peso. Y la verdad es que tiene un parte de razón. El problema es que el Estado no tiene los dólares para cambiar por la masa monetaria que circula en la economía, mucho menos para pagar la enorme deuda flotante, la deuda de corto plazo en pesos, que se denomina el LELIX, que significa prácticamente 4 veces el circulante monetario. Entonces, el problema es principalmente del sector público. Los particulares podrían dolarizarse, o por lo menos los sectores medios y altos, las empresas podrían dolarizarse, el sector público no. Y la gran preocupación de los sectores bajos es cuánto va a afectar, si se diera ese paso, cuánto va a afectar a sus ingresos, digamos, ¿no? Cuánto va a caer
un ingreso salarial que ya está en declive desde hace varios años. Entonces, eso explica que los sectores medios en alguna medida acompañen a Milei, los sectores bajos no tengan miedo de esa promesa que ha hecho Milei de dolarización y acompañen al oficialismo, pese a que la gestión de este gobierno ha sido muy mala y Massa no ha tenido mucho éxito en despegarse de esa gestión porque finalmente es el ministro de Economía de los últimos 2 años, 1 año y medio y claro, cuando la situación ha empeorado más. Muy bien. Marcos, ¿qué tan efectivo ha sido el mensaje de Massa de que una reducción mínima del Estado traería caos en un país que depende precisamente de esa presencia estatal, ¿no? Fíjate, en salud, educación, empleo y subsidios. Bueno, ha tenido su efecto y la campaña del miedo explica el buen resultado de la primera vuelta que Massa encabezó. Hay que entender que en Argentina alrededor de 20 millones de personas reciben un cheque del Estado, sea de empleo público, de un plan social, de subsidios, de una jubilación que ha recibido sin aportes, sin realizar aportes. Muchos millones de personas se han jubilado sin haber hecho ningún aporte a las cajas previsionales. Todo eso han sido las políticas que el kirchnerismo promovió, que expandió enormemente el gasto público. Y dentro de ese sector de la sociedad hay mucho mal humor por la inflación, por el deterioro de los ingresos, pero tiene miedo del cambio. Es un voto conservador de gente que está en muchos casos en una situación de precariedad y depende del sector público y aun cuando no está conforme, prefiere que las cosas sigan como están a un cambio que tal vez ve como un riesgo de mayor deterioro. Eso enfrenta a otro sector importante de la sociedad o incluso muchos clientes del Estado que están ya hartos de esa situación en que el sector público ofrece bienes cada vez de menor calidad, gasta por encima de sus recursos y descarga los costos sobre la sociedad en la forma de inflación creciente. Ya. Ahora, muy bien, Craig, muchos analistas insisten en la similitud entre el expresidente Donald Trump y Javier Milei. ¿Qué tan válida es esa apreciación? Principalmente tú, que estuviste en la Casa Blanca. Bueno, me parece que es fácil y lógico ver esas similitudes porque los dos dicen lo que quieren directamente, sin filtro. Sin embargo, creo que hay diferencias. Una cuestión es de edad, obvio. Trump, con sus prejuicios de hace muchos años, Milei más joven, y también yo diría que Milei es más analítico, o por lo menos es más leal a sus propios pensamientos económicos, o sea, siendo de la escuela austríaca, y lo dice directamente, y francamente para mí es una sorpresa que haya sido tan bien recibido por sobre todo la juventud en Argentina, lo cual me parece que también refleja la frustración de la población de Argentina por tantos años de mal empleo de la economía del Estado. Claro, ahora, Marcos, Massa asegura que de llegar a la presidencia derrotará la inflación y reducirá el gasto. Esas son sus palabras. Cuéntanos, en un país con 138% de inflación, según datos oficiales, ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál es el impacto que sentirá la población? Bueno, el problema con el gradualismo que promete Massa es que ya lo intentó Mauricio Macri, ¿no? Una política gradualista para ajustar progresivamente el gasto y los ingresos del sector público y tratar de contener progresivamente la inflación. Eso falló porque requirió de un endeudamiento que la Argentina no pudo sostener y que terminó en una crisis financiera en 2018. Y todavía no hemos salido de esa crisis financiera, sino que el gobierno actual, digamos, la ha profundizado, ¿no? Argentina está fuera de los mercados, tiene un riesgo país de más de 2.500 puntos, y el sector público no puede tomar deuda prácticamente en ningún lado, salvo en pesos y altísimo interés, digamos, ¿no? Y ese es el problema que se ha agravado también durante los últimos años.
el gradualismo que promete Massa es difícil que sea convincente para los mercados y que genere confianza, y tampoco es muy convincente para la sociedad, dado que él ha agravado los problemas en el último año y medio, porque redujo impuestos para tratar de congraciarse con parte de la población y aumentó los gastos. Y el déficit público que él, en el compromiso con el Fondo Monetario, tenía que ir reduciéndose, se ha agravado, digamos, ¿no? Hoy el déficit está alrededor de 3 puntos del PBI y se especula con que la inflación reprimida, es decir, además de los 140 puntos que tenemos de inflación, hay una inflación mucho mayor que está reprimida y que en cualquier momento va a estallar, y probablemente después de las elecciones eso suceda. Entonces, el problema de credibilidad de Massa es muy serio, y eso explica que haya una mayoría de voto opositor, que también desconfía de Milei, pero tal vez termine volcándose por él como el mal menor. Claro, ahora, Craig, tú como especialista en temas militares, hablemos un poco del balance de la presencia de Argentina en el Cono Sur. ¿Cómo ves esa presencia a futuro? Donde está Brasil, por un lado, que tiene muy buenas relaciones con China, obviamente, y con Rusia, y por otro lado, Argentina. Ahora, ¿cómo ves ese balance? ¿Qué se podría dar en el futuro, dependiendo de quién quede de presidente? Bueno, me parece que la buena noticia es que a pesar de la presencia cada vez mayor, sobre todo de China, un poco de Rusia, es que las Fuerzas Armadas de la región, en términos generales, continúan llevando una muy buena relación con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Me atrevo a pensar que si gana Milei, ese acercamiento o esa relación se puede acercar aún más. Hay una noticia que está que el público realmente no se da cuenta, pero por años Argentina ha buscado un avión de caza más moderno y ha querido adquirir aviones de Estados Unidos y no se había logrado. Ese está en proceso. Y si eso se logra, la relación se va a mantener. Quizás es una de las cosas más positivas de la relación bilateral Estados Unidos-Argentina, es la relación de las Fuerzas Armadas. Y ya en la parte final de foro de La Voz de América. Muy bien. Doctor Deer, sus conclusiones sobre estas elecciones y el impacto a futuro. Adelante. Bueno, mis conclusiones son que el que gane va a heredar una situación muy difícil para gobernar y para restablecer la economía de Argentina. En este mundo del siglo XXI, la competencia estratégica entre los Estados Unidos y China, los otros países tienen que encontrar la manera de mantener una relación positiva con los dos poderes. Me parece que si ganara Milei, la relación con Estados Unidos se podría fortalecer. Si gana Massa, yo diría que la relación más o menos seguirá como ha sido en los últimos 4 años, por ejemplo. Doctor Novaro, sus comentarios finales. Sí, yo entiendo que la Argentina enfrenta un dilema muy complejo y ninguna de las dos soluciones es buena. Con Massa probablemente tengamos una reactivación del internismo peronista que nos ha llevado en estos últimos 4 años a una gestión cada vez más inconsistente y la prolongación en el tiempo de la alta inflación. Con Milei probablemente el riesgo es una crisis de gobernabilidad, porque su coalición es muy pequeña y sus propuestas son muy extremas y seguramente chocarán con el Congreso. Entonces, muchos argentinos tienen enfrente una elección muy dura que enfrentar. Por algo hay un alto índice de indecisos y mucha gente que piensa votar en blanco o abstenerse. Y la verdad es que la Argentina, antes de mejorar, seguramente va a tener que enfrentar una situación aún peor que la que vive hoy. Muchísimas gracias a Marcos Novaro y al doctor Craig Deer. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Barca.